todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver qué es la estática en los cuerpos. La estática trata o investiga el equilibrio de las fuerzas exteriores que actúan sobre los cuerpos que están en reposo. Para entender el concepto vamos a tener que ver qué son las fuerzas y cómo actúan en estas. Comenzaremos definiendo qué es la fuerza. Decimos que fuerza es todo aquel esfuerzo que tiende a provocar, modificar o impedir el movimiento de los cuerpos. La fuerza es una magnitud vectorial que se define por un vector con las siguientes características. Este tiene un módulo que nos da el valor de la fuerza, una dirección que viene dada por la línea que contiene el vector, un sentido que viene dada por la punta de la flecha y un punto de aplicación que es el otro extremo del vector. En el siguiente gráfico podemos ver la representación de dicho vector, donde se puede ver su módulo, sentido, dirección y punto de aplicación. Cuando tenemos más de una fuerza, este se convierte en un sistema de fuerza. Decimos entonces que es el conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo, constituyendo cada una de ellas los componentes de dicho sistema. Este sistema de fuerza va a tener un valor resultante, el cual llamamos la resultante de un sistema a la fuerza que puede reemplazar a las otras con el mismo efecto. Podemos tener una composición de fuerzas colineales de igual sentido o de sentido contrario. En la composición de fuerzas colineales de igual sentido podemos decir que la intensidad de la fuerza, tanto analítica como gráficamente, sea que la fuerza tenga igual o de distinta intensidad. Estas se van a resolver de la misma manera. Como resultante, la resultante siempre va a existir. Si necesitamos calcularlo como método analítico, se suman todas las fuerzas del sistema. Entonces decimos que la resultante es igual a la fuerza sub I igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 más la fuerza sub N. Si queremos hacer la representación gráfica, se la hace de la siguiente manera. Se coloca una fuerza a continuación de otra, de acuerdo a la escala previamente adoptada, siendo la línea resultante total donde comienza la primera fuerza y donde termina la última representación de esta resultante. También podemos tener una composición de fuerzas colineales opuestas. La intensidad de la fuerza, tanto analítica como gráficamente, sean las fuerzas de igual o distinta intensidad, se resuelven idénticamente. La resultante puede ser igual o distinta de cero. Esto resulta ya que al tener fuerzas en distinto sentido, donde comienza la primera fuerza puede ser que también termine la última. Podemos resolver el método analítico. Se suman todas las fuerzas del sistema, en donde decimos que la resultante va a ser igual a la fuerza sub I igual a la fuerza sub 1 más la fuerza sub 2 más la fuerza sub 3 más la fuerza sub N, las cuales tienen el mismo sentido, menos la fuerza A sub A más la fuerza sub B, más la fuerza sub C, más la fuerza sub N. Esta vez son sumadas también todas las que tienen el mismo sentido. El método gráfico se lo realiza de la siguiente manera. Como podemos ver, tenemos la fuerza F sub 1, la fuerza sub 2 y la fuerza F sub 3, las tres en un mismo sentido, las cuales se van a ir sumando donde termina la primera fuerza y a continuación de la siguiente. Y después vemos que tenemos F sub A, F sub B en un sentido opuesto a las primeras fuerzas. Estas se van a restar.
Y la resultante va a ser la diferencia de donde comienza la primera fuerza a donde termina la última fuerza. Composición de dos fuerzas colineales. Sea el caso de dos fuerzas concurrentes en un punto. Consideraciones que tenemos que tener en cuenta. La intensidad de la fuerza se va a analizar el caso de un sistema de fuerzas que actúan sobre un cuerpo de distintas intensidades cada una de ellas. El ángulo que forman ambas fuerzas van a ser, vamos a considerar que formen un ángulo de 90 grados o que sea menor o mayor a 90 grados. La resultante en estos sistemas siempre van a existir. En el caso de que tengamos dos fuerzas colineales de 90 grados, vamos a proceder de la siguiente manera. En el siguiente gráfico podemos ver que estas fuerzas de 90 grados están formando un ángulo recto. Entonces la resultante de dicho sistema va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado. Ahora podemos ver el caso en el que tengamos ángulos mayores y menores de 90 grados. Cualquiera sea el caso, vamos a proceder de la siguiente manera para encontrar la resultante. Sea cual sea el caso, vamos a proceder de la misma manera para encontrar el valor de la resultante. Para encontrar el valor de la resultante vamos a aplicar el método del coseno. Nos dice que es la resultante igual a la raíz cuadrada de la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado más 2 por la fuerza 1 por la fuerza 2 por el coseno del ángulo que forman dichas fuerzas. De esta manera podemos encontrar el valor resultante de un sistema de fuerzas con ángulos mayores o menores a 90 grados. Componentes de una fuerza. Toda fuerza puede ser representada o descompuesta por dos componentes vectoriales perpendiculares, siendo la suma vectorial de estos componentes el vector original. Como podemos ver en la siguiente gráfica, tenemos un vector original representado con la letra F mayúscula. A esta fuerza la vamos a descomponer en dos fuerzas, F sub x y F sub y. Para encontrar los valores de dichas fuerzas vamos a tener que utilizar Pitágoras. En el caso que queramos encontrar F sub x, decimos que F sub x es igual a F por el coseno del ángulo. Y en el caso de que tengamos que encontrar F sub y, este va a ser igual a F por el seno del ángulo. También podemos encontrar el valor de la resultante de forma gráfica. Para eso vamos a ver los métodos gráficos que existen para resolver dichos sistemas de fuerza. El primer método es el método del paralelogramo. Como podemos ver, solo tenemos una fuerza inicial F1 y F2, como en el caso A. Para armar nuestro paralelogramo lo que hacemos es trasladar una paralela de F1 a la punta de la flecha de F2 y una paralela de F2 a la punta de F1. De esta manera se va a conformar un paralelogramo. Y el valor de la resultante se va a formar uniendo el punto 0 donde se intersectan F1 y F2 hasta el punto donde se intersectan las paralelas que sacamos de F1 y F2. Esto siempre se va a tener que hacer utilizando una escala para que el valor que encontremos sea acorde a la fuerza que necesitamos. Por ejemplo, si decimos que tenemos una fuerza de 10 kilogramos, podemos decir que por cada kilogramo vamos a dibujar 1 centímetro.
Después tenemos el ejemplo 2 o el ejemplo B, en el cual se ve representadas dos fuerzas, F1 y F2, con un ángulo menor a 90 grados. En este caso también lo que hacemos es lo mismo, trasladar una paralela de F1 a la punta de flecha de F2 y una paralela de F2 a la punta de la flecha de F1. Luego volvemos a unir el punto de intersección, el punto 0 de F1 y F2 hasta el punto de intersección de las dos paralelas. Y en el caso C tenemos una representación en el caso de que el ángulo sea mayor a 90 grados. En estos casos no va a influir mucho el ángulo si ya sea menor, igual o mayor a 90 grados. El método de aplicación siempre será el mismo. El segundo método para encontrar el valor de la resultante es el método del polígono vectorial. Lo que hacemos en este caso solamente es trasladar la fuerza F2 a la posición de la punta de la flecha de F1 y unimos el punto 0 con el punto de la flecha de F2. Como se puede observar en el gráfico A, cuando el ángulo es a 90 grados, en el gráfico B, cuando el ángulo es menor a 90 grados, y en el gráfico C, cuando el ángulo es mayor a 90 grados. Para comprender un poco mejor estos conceptos, no deje de ver el siguiente video, en el cual haremos los ejercicios de aplicación para poder comprender mejor estos conceptos. Espero que el video les haya gustado. No olviden suscribirse. Muchas gracias.